Estábamos conversando con Fernando del Corro y con Javier Garín sobre Manuel Belgrano. Tocamos el ideario económico de Manuel Belgrano, lo que representó en su momento, en principio del siglo XIX, en esta alejada colonia ibérica, y hablamos del significado que tuvo en el proceso revolucionario la batalla de Tucumán, que dio vuelta la taba, dio vuelta el sentido y que traía la revolución, que no venía bien. ¿Cómo definirían ustedes a Manuel Belgrano visto desde el siglo XXI? Han pasado 200 años de este hombre. ¿Qué cosas de las que planteó se lograron? ¿Qué cosas de las que planteó no se lograron? ¿Qué ejemplo ha dejado? ¿Qué podemos, las generaciones actuales, qué pueden tomar de Manuel Belgrano? Bueno, yo un poco lo anticipé, fue un hombre que tenía un pensamiento nacionalista. Él planteaba cuando creó la bandera habló de dos palabras que siguen muy vigentes, que es independencia y libertad. Libertad, que era la defensa de los derechos humanos, de los derechos individuales, la lucha contra el despotismo, y independencia, que era ser libres de toda dominación extranjera, como dice la Declaración del Tucumán. Creo que otra cosa destacable del legado de Belgrano es esta idea latinoamericanista a la que hice referencia, hispanoamericanista, digamos. Hispanoamericanista. Otra cuestión destacable que me parece que fue también un verdadero adelantado, además de las cuestiones económicas, por ejemplo, en materia de reivindicación de la mujer, fue el único prócer en toda Hispanoamérica que planteó seriamente reivindicar los derechos de la mujer, reivindicar la necesidad de que la mujer recibiera una educación que en ese momento no recibía, y que denunció la situación de sometimiento en que estaba la mujer en la colonia, que implicaba, entre otras cosas, que o dependía de un hombre que fuera su marido o quien la mantenía, claro, o se tenía que prostituir. Y esto lo denunció con palabras muy claras en algún que otro escrito Manuel Belgrano. Un adelantado, realmente, como también en materia de protección de lo que hoy llamaríamos protección del medio ambiente, ¿no? Y hasta le dio cargos militares a las mujeres. Exactamente. A ver. Y por ejemplo a Remedios del Valle, que después se cambió el nombre por Remedios Rosas, la famosa negrita de Ayohuma. Sí. Le dio cargo de capitana o algo así, y la puso y combatió, no solamente curó heridos en Ayohuma. Claro, le dio un cargo militar. Claro. Sí, lo mismo que a Juana Zurduy, que militó en el ejército de Belgrano también. En el ejército de Belgrano. ¿Y por qué creen ustedes que, por ejemplo, este pensamiento económico que Belgrano expresaba, donde están hablando de una intención de construir una industria naval, de una intención, digamos, de generar, con la participación de ese incipiente Estado, generar nuevas actividades económicas? ¿Por qué esto ha sido tan ocultado? ¿Por qué se conoce tan poco de esto? Mira, yo creo que Belgrano, de un poco lo que planteó desde el principio, es la antítesis de lo que después avanzó el sistema económico argentino. Ajá. Él decía, hay que desarrollar la agricultura, que es base de todas las cosas, porque sin agricultura no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero había que industrializarla. Él decía que no había que plantar algodón y vender algodón, sino que hacer ropa, hacer tejidos, ¿no es cierto? Él lo planteó con eso y con otras cosas. Él planteaba la agricultura como base de un desarrollo industrial, lo que podríamos llamar agroindustria en esa época. Y otras cosas mucho más específicas, más difíciles, más industrializadas, como el caso de hacer barcos. ¿Y por qué la idea esa de que era un simple librecambista? Claro, lo que pasa es que esa es la historia que pinta Mitre. Ajá. Esa es la imagen que nos presenta, también lo presentan a Mariano Moreno como un librecambista. Claro, cuando con uno la representación se da cuenta, de los hacendados. Claro. Pero lo que pasa es que acá había proyectos en pugna. Dentro de la revolución no era un todo homogéneo. Había un sector que
estaba vinculado al comercio con Inglaterra, al contrabando y a los intereses británicos, que eran el sector de la burguesía mercantil en Buenos Aires, con el cual los revolucionarios tenían acuerdos, tenían alianzas para llevar adelante la revolución, pero no a total coincidencia. En el caso de los hombres más políticos, como San Martín, como Belgrano, los dirigentes más políticos, tenían un proyecto nacional, ¿no? Un proyecto vinculado a beneficiar a un sector, que era el proyecto que tenía en cambio Rivadavia, que era el representante de esa burguesía mercantil y que curiosamente estuvo permanentemente con diferencias, con serias diferencias, tanto con Belgrano como con San Martín. Y con una importante indiferencia hacia el destino de la guerra de la independencia. Mucho no le preocupaba a Rivadavia. Más bien, le preocufaba lo que costaba la guerra de la independencia. Sí, de hecho jugó en contra, porque si uno piensa, por ejemplo, cómo desfinanciaron las campañas de San Martín, por eso. Queda muy claro que hasta jugaba en contra, ¿no es cierto? Porque era obvio, yo no sé si era tanto una cuestión económica, porque mantener el conflicto con los españoles en el norte no era un buen negocio tampoco, porque las guerras cuestan mucho dinero. Entonces, ¿por qué no se quería ganar esa batalla? ¿Por qué se le desfinanció la campaña a San Martín, que lo obligó? Y esa es otra mentira histórica que se ha construido, de que él fue y le dijo no sé qué a Bolívar, y entonces bueno y tal. No, en realidad San Martín no podía sostenerlo. Se quedó sin sustento. Rivadavia levantó el frente de guerra que había en el norte del país, que era indispensable para que San Martín concluyera bien su campaña. Y es así, ya terminando, es así el hecho de que murió en una gran pobreza. Sí, y después de haber donado los 40.000 pesos oro, esos que les dieron en premio a sus campañas, para hacer... 40.000 pesos oro era una fortuna. Claro, una fortuna. Claro. Que los dividió en 4 escuelas, la última de las cuales realmente empezó a funcionar hace poquito, siendo ya el actual presidente acá del Senado, Gregorio Zamora, el que, aunque la había inaugurado Carlos Juárez unos años antes, pero había inaugurado... Así nomás. Sí, una obra que había ahí, pero la puesta en marcha recién es del 2007, en Santiago del Estero, ¿no? Que es la última de las donaciones que hace Belgrano. Y muere en la pobreza. Así es. Sí, enfermo y en la pobreza. Enfermo y olvidado, porque muere el día de los 3 gobernadores. Solo hubo un recuerdo circunstancial, la mayoría de la gente ni se enteró que había muerto Belgrano, y se lo empezó a reivindicar y a recordar tiempo después. ¿Cuándo se lo empieza a recordar y con motivo de qué? Cuando el país, la situación política se estabiliza un poco, se empieza a recordar, Belgrano murió. Pero así todo, ¿no? Su reivindicación viene muchas décadas después. Muchas décadas después. En tiempos de Rosas, posteriormente. Cuando se empieza a organizar el país. Pero es una reivindicación mentirosa, porque es una reivindicación en la cual, se ponen al frente de esa reivindicación Mitre, Sarmiento, pero ocultando parte de las ideas y del legado de Belgrano, que es lo que hemos hablado. ¿Qué tipos curiosos, no? Porque curiosos, que abre la reflexión. Digo, Bolívar, que era el hombre más rico de su tiempo, de su país y de su tiempo, también muere en la cama que le presta un enemigo político, porque ni siquiera en una cama propia muere. Y lo único, y con una bata que le presta Mier, que le presta el dueño de la casa, y ahí muere. Belgrano, un hombre de fortuna, de familia, de fortuna, que muere en la pobreza y olvidado. Digo, uno y San diría, Martín que murió. Y San Martín que murió en el exilio. En el exilio y sostenido por los amigos. Por los amigos. Exactamente, sí. No murió en la miseria porque los amigos lo mantenían. Lo mantenían, sí, a veces le mandaba a Perú alguna pensión militar, porque la verdad que hemos sido muy ingratos con nuestros grandes hombres. Con nuestros grandes hombres. Y nuestros grandes hombres entregaron todo lo que tenían a la causa a la que se dedicaron. Hombres y mujeres, porque también las mujeres que hemos mencionado que participaron de la lucha revolucionaria terminaron trágicamente en la miseria y en el olvido, ¿no? Así es. Bueno, amigos,
Muchas gracias, Javier Garín. Muchas gracias, Fernando del Corro, por gracias a ustedes este por la recuerdo y esta memoria de este extraordinario rioplatense que fue Manuel Belgrano. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima edición del Debate de la Historia. Chao.